Vamos a hacer una pausa y vamos a tocar hoy un tema, y el cual vamos a estudiar hoy es Lucas capítulo 5, del 1 al 11. ¿Me pueden acompañar a la lectura de la palabra, hermanos, si es posible, de pie, para darle reverencia a la palabra del Señor? Dice así: Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos, amados. Amado Padre, hoy venimos aquí, Señor, para predicar tu palabra. Danos, Padre, discernimiento, mi Dios, para poder entenderla, para poder ver lo que tú nos quieres enseñar aquí, mi Dios, para poder ser edificados y para poder llegar a ser ese discípulo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que me ayudes a predicarla y que mis hermanos puedan tener esos corazones fértiles para que esta palabra pueda dar fruto a su tiempo en sus corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vemos aquí, hermanos, Jesús está predicando, ¿verdad? Y vemos que dice en el capítulo 5, versículo 1, que una gran multitud estaba encima de él, lo podemos decir así. Aquí Jesús en este momento estaba iniciando su ministerio. Ya había comenzado a enseñar en Nazaret y habían enseñado en las sinagogas. Había hecho muchos milagros el Señor. Estaba enseñando ahora mismo en Capernaum, justamente en el lago de Genezaret. Jesús había comenzado a tener mucha fama. Era muy conocido el Señor. Así que muchas personas lo seguían. Por ejemplo, había sanado a la suegra de Pedro. Así que muchos querían tocar a Jesús. Porque podemos ver, si quieren, lo pueden anotar. No lo vamos a leer ahora mismo, pero lo pueden anotar. En Lucas, capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice que muchas personas querían tocar a Jesús. Porque cuando tocaban a Jesús, salía poder de él. ¿Poder para qué? Para sanar. Entonces, podemos ver que Jesús tenía una gran fama, pero a la vez todo el mundo quería estar encima de él para tocarlo. Entonces, por eso Jesús toma entonces la decisión de montarse una barca para poder entonces predicar la palabra, porque Jesús había venido precisamente a predicar el evangelio. Por eso es que ven ustedes que dice que empujen un poco la barca hacia el mar para que las personas no se agolpen encima de él y él pueda predicar la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que está sucediendo. Pero vemos entonces que después de haber predicado, Jesús le dice a Simón que vaya mar adentro para hacer una pesca. La barca es de Simón, ¿verdad? Dice la palabra. Quisiera que viéramos esto. Sé que muchos de pronto han escuchado esta enseñanza de una manera errónea,
Pero quiero que veamos lo que está haciendo Jesús en la vida de Simón y de estos hombres que están en esta barca. Que nuestro enfoque realmente sea Cristo sobre todo. Y no dejemos que nos eclipse nuestra mente la pesca, porque muchas veces nos dejamos eclipsar de esto y nos perdemos lo que es realmente importante en esta palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En compañía de ustedes lo vamos a hacer. Por eso voy a hacer preguntas, no para que me respondan, sino para que mediten. Y vamos a ir respondiéndolas en la enseñanza. Y una de estas preguntas puede ser, ¿qué era la barca? Esta barca era de Simón. ¿Y qué significaba la barca para Simón? Pues era el lugar donde Simón traía su sustento, su alimento. Era el lugar de trabajo de Simón. Aquí Simón, Pedro, por eso lo llaman Simón, aún no era discípulo de Jesús, porque Jesús apenas estaba iniciando el ministerio. Así que la vida de Pedro estaba resumida en su trabajo, en la cual era la barca. Esa era la vida de Pedro en ese momento, ir a su casa, ir a la barca. Aún así, Pedro era una persona que escuchaba al Señor y escuchaba las enseñanzas del Señor. Pero su vida estaba en la barca. Pero vemos entonces que Jesús entra en esta barca sin pedir permiso. Si ustedes leen, Jesús en ningún momento dijo, ¿quién me presta la barca? Sino que Él se monta enseguida en la barca. Quizás porque la multitud lo estaba persiguiendo. Pero Él entra en la barca de Pedro. Podemos ver entonces que de esta misma manera Jesús hace así con nuestra vida. Jesús entra a nuestra vida de esa manera. Jesús toma la iniciativa para entrar en nuestras vidas. No nosotros. Porque hasta el momento Simón no había hecho ningún acto que mereciera tener la presencia del Señor en su vida. Mas sin embargo Jesús entra en su vida y va a hacer algo ahí en la vida de él. Amén. Muchas veces podemos entender o podemos creer o decimos que, por ejemplo, esto, cuando alguien te pregunta, ¿hace cuánto te volviste cristiano? Y tú dices, no, yo llegué a los pies del Señor o yo encontré al Señor en tal época. Y está mal dicho eso. Jesús me encontró en tal fecha, porque realmente los perdidos somos nosotros. Jesús es el que viene y toma la iniciativa para alcanzarnos a nosotros. Esto es lo que estamos viendo aquí, Jesús entrando a la barca de un pecador. Pedro, hasta ese momento, o Simón, no entendían quién era Jesús. Sabía que era un maestro, porque ahí lo dice en el versículo 5, maestro. Ese es el conocimiento que Pedro tiene de Jesús, que es un maestro. Pero Jesús sí sabe quién es Pedro y está en esa barca para hacer una obra redentora en la vida de Pedro. ¿Saben cómo es esto? Una vez yo estaba estudiando para evangelismo explosivo y me ponían un ejemplo. Me decían, el evangelismo explosivo es como si tú estuvieras en un océano y te tiraran desde un barco un salvavidas. Y entonces tú vas y coges el salvavidas. Ese es el concepto erróneo que nosotros tenemos del Evangelio. Y no es así. El Evangelio, ¿sabes qué es? Es que nosotros estamos sí en ese océano, pero estamos hundiéndonos, muriendo, porque no hay forma alguna de salir de él. Es como si tuviéramos una enorme roca gigantesca que se llama pecado, amarrada en nuestros pies, y estuviéramos hundiéndonos sin poder liberarnos de ella. Y Jesús es aquel que entra en ese mar y nos dice, mete a las profundidades de él y nos coge y nos saca. Y aún sacándonos, nosotros pataleamos y le pegamos a Jesús. Porque si hay algo que nosotros estamos poniéndole al Evangelio, son trabas. Hacemos todo lo posible para que Jesús no nos salve, mas sin embargo su amor por nosotros nos coge y nos saca. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos míos. Jesús entrando en la vida. Y así Jesús ha entrado en nuestras vidas. ¿Cuántos recuerdan el momento que Jesús entró a sus vidas? ¿Cómo estaban nuestras vidas? Y si eres nuevo, ¿cómo está tu vida ahora? Porque si eres nuevo y estás aquí y no habías conocido el Evangelio, te puedo decir que Cristo está entrando en tu vida ahora para hacer una obra redentora en ti. Pero seguramente, por ejemplo, en mi vida era una vida llena de alcoholismo. En mí no había nada bueno que pudiera agradarle a Dios. Que yo pudiera decir, Jesús se acercó a mi vida porque yo tenía esto bueno o lo otro. No. En mí solo había maldad. No había nada bueno que pudiera agradarle al Señor.
Pero entonces Jesús viene en esta barca y le dice a Pedro, y comienzan a tener una conversación. Vamos a leer el versículo 5. Dice, al terminar de hablar, voy a leer el 4. Al terminar de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Aquí Jesús y Pedro comienzan a tener una conversación, ¿verdad? Pedro era una persona curtida, una persona con mucha experiencia en la pesca. Y cuando Pedro le dice a Jesús, es que hemos trabajado toda la noche, es porque en la hora de la noche es el mejor momento para pescar. Porque en la noche los peces salen de lo profundo y es más fácil pescarlos. Así que esto se está presentando más o menos, podemos pensar como a las 10 a 1 de la tarde. O sea que en esa hora los peces están en lo más profundo del mar. O sea que es muy difícil, es imposible. Por eso que Pedro dice, Maestro, ya he pescado toda la noche, no hay peces ahí. Pero Pedro le dice a Jesús, porque tú lo dices, yo lanzaré las redes. Había un respeto muy grande por los maestros en ese tiempo. Eran muy respetados. Así que Pedro o Simón, con ese gran respeto, hace esta actividad. Pero vemos que Jesús, que es el carpintero, Jesús, que es el maestro, hace una gran pesca. Una pesca increíble. Amén. ¿Qué podemos pensar? Si tú fueras Pedro, una persona con el conocimiento que él tiene y hace esa gran pesca, ¿qué podríamos pensar de esto? Este hombre, ¿de dónde salió? ¿Verdad? ¿Qué es esta gran pesca que hizo? Si esto es imposible que pasara. Pero otras preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué este hombre no se dedica a la pesca y se hace multimillonario? Tan grande era la pesca que hundía las 2 barcas. Pero Jesús no se dedicaba a eso, ¿verdad? Lo que podemos entender es que Jesús controla toda la naturaleza y tiene el entendimiento de toda la naturaleza. La naturaleza se sujeta a Jesús. Eso es algo que Pedro comienza a darse cuenta. ¡Wow! ¡Qué hombre que la naturaleza lo sigue! Pero la misión de Jesús no era esa. Jesús no vino aquí, hermanos, a hacer ricos a todas las personas. Porque Él podía haber hecho rico y quitar el hambre de todo Israel. Mas, sin embargo, no lo hizo. Él podía haber hecho rico a muchas personas en Israel. Y una nación rica quizás hubiese podido quitarse el yugo de los romanos. ¿Verdad? Son cosas que podemos meditar. Mas, sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús vino por algo mayor que simplemente pescar. Jesús vino algo mayor que simplemente ayudarte a ti en tu empresa. Jesús vino por algo mayor que simplemente ayudarte en la universidad, en las tareas de la casa. ¿Sabes a qué vino Jesús? A entregar su vida por ti y por mí, a morir en la cruz del Calvario, pero sobre todo para que en esa cruz fuera gloriado el nombre del Señor nuestro Dios. A eso vino Dios. A eso vino Jesús. Él no vino a otra cosa, sino a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados. Amén. Quizás tu vida esté resumida en una barca, ¿verdad? Quizás tu vida esté resumida en el trabajo. Si yo te hiciera una pregunta para averiguar, se las voy a hacer para que comiencen a meditar en esto. ¿Qué es mi vida? Pregúntate, ¿en qué es en lo que más piensas? Y esa es tu barca. ¿Pienso más en mi trabajo? ¿En las tareas que tengo en mi trabajo? ¿O pienso más en las tareas que tengo en mi hogar? ¿O los estudiantes pienso más en la universidad? Entonces, esa es tu barca. Pero Jesús vino por algo mayor. Vino a glorificar a Dios. Tú y yo no fuimos hechos para estar dentro de una barca. Tú y yo fuimos hechos para glorificar a Dios. Así como Jesús vino
a glorificarlo a Él. Amén. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. No estoy diciendo con esto que renuncies o salgas corriendo a renunciar de tu trabajo. Estoy diciendo cuál es tu prioridad en la vida. ¿Quién es tu vida? ¿Cristo o el trabajo? Pues la prioridad de nuestra vida debe ser Cristo y darle gloria a Él en el trabajo. No el trabajo sea mi todo en mi vida. A eso es lo que me refiero. No nos podemos dejar consumir por todas las tareas y dejar a Cristo en un espacio de los domingos para escuchar su palabra. Porque la barca, hermanos míos, es muy pequeña. Y hay algo que nosotros siempre intentamos hacer, y es intentar coger a Jesús y acomodarlo en nuestra barca. Pero si se dan cuenta, cuando la bendición es tan grande, hunde esas barcas. Porque el Dios que está en esa barca es muy pesado, muy grande y muy glorioso, como para que nosotros intentemos acomodarlos a nuestra vida. Queremos acomodar a Jesús en nuestro trabajo. No, nosotros debemos estar dándolo todo para Cristo y no al contrario. Amén. Así es, hermanos míos. Y vemos entonces la obra hermosa de Jesús. Jesús ahí en esa barca, el gran Dios. Vemos en el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Wow. Cuando nos encontramos delante del Señor, vemos lo realmente pecadores que somos, ¿verdad? Pero una pregunta que debo de hacer. ¿Será que el Señor Jesús no sabía que Pedro era pecador? ¿Creen ustedes que el Señor no sabía cuán pecador era Pedro? Jesús tenía mayor conocimiento de los pecados de Simón, de que el mismo Simón podría tener el mismo de sus propios pecados, que podía percibir. El Señor conoce nuestros pecados mucho más de lo que nosotros lo percibimos. Y aún así, está ahí Jesús en la barca. Aún así, Jesús entró en la vida conociendo cuán pecador era Pedro. Un hombre pecador es aquel que peca no contra las personas, sino contra Dios mismo. Y ahí está Jesús. ¿Cuánto amor no hay ahí, hermanos míos? Nosotros no merecemos que Jesús entre a nuestra vida, el santo Dios. Pero Él en amor vino a nosotros. Mira lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún antes que tú tuvieras conciencia, Cristo entregó su vida por ti y por mí. ¿Lo merecíamos? ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos tal privilegio? Nada. El amor de Cristo nos abrazó. Entró en nuestra vida y se manifestó a nosotros. Nosotros no hicimos nada, al contrario, pataleábamos, lo rechazábamos, siempre. Pero esto también nos debe de traer una enseñanza. Deberíamos de aprender en Jesús. ¿Nosotros actuamos igual que Jesús? ¿Aprendemos de Jesús de esto? ¿Nosotros entendemos el amor que Él nos ha dado? ¿Cómo actuamos cuando un hermano peca contra ti? ¿Actuamos de la misma misericordia que Jesús tuvo con nosotros? Esposa, cuando tu marido peca contra ti, ¿lo sacas de la barca, o sea, de la cama, para que duerma allá en el sofá porque eres muy santa para él, para que él esté en tu presencia? O esposo, tú te vas con la almohada porque tú eres muy santo para ella, porque tú no cometes errores, porque si tienes a Cristo es porque tú eres muy bueno. Eso, ustedes se ríen, pero en la práctica lo pensamos.
lo hacemos. Si entendiéramos el amor tan grande que Cristo hizo, que si entendiéramos que Cristo fue el que hizo toda la obra, que entró en nuestra vida sin nosotros hacer nada, que al contrario lo que hacemos es seguir pecando, mas sin embargo Él sigue amándonos, nos sigue abrazando, nosotros no actuáramos de la misma manera con nuestro cónyuge, no actuáramos de la misma manera con las personas que pecan contra nosotros, sino que fuéramos misericordiosos, porque Jesús está delante de Simón con misericordia y con amor, haciendo una obra redentora en él, sin que él lo merezca. El Dios de todo el universo en una pequeña barca con un pecador. Así entró el Señor a nuestras vidas, no de otra manera. Entonces, ¿por qué no perdonamos a aquel que pecó contra nosotros? ¿Por qué no mostramos la misma misericordia que Jesús tiene con nosotros, que ha tenido con nosotros? Amén. Y vemos, es muy interesante esto. Vamos a leer el versículo 5 y después vamos a leer el versículo 8. Y dice así: Simón le contestó, ¿qué le contestó? Maestro, ¿verdad? Ahí dice, Simón le contestó a Jesús, maestro. Pero en el versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Wow, qué transición hay ahí, de maestro a Señor. Cuando Pedro conocía a Jesús, lo conocía como un maestro. Lo tenía en la barca y no pasaba nada. Escuchaba sus enseñanzas y no pasaba nada. Él seguía escuchándolas. Porque podemos ver aquí mismo en el capítulo 5 que Pedro estaba lavando todas las redes, pero Jesús estaba predicando. Pero no pasaba nada, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene y muestra su poder y se revela por medio de esta pesca, Pedro abre los ojos y ve que el que está montado en su barca, como si de repente hubiese aparecido ahí, es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo fue creado por medio de Él y para Él, el mismo Santo, Dios en su arca. Entonces cuando ve esto, Pedro cae. Es que, ¿cómo conocemos al Señor? Es la pregunta. ¿Cómo conocen a Cristo, a Jesús? Porque como lo conozcas, así va a ser tu proceder con Él. Quizás lo conoces, sí, como maestro, y ciertamente Jesús es maestro. Quizás lo conoces como aquel que te anima cuando tú estás triste, y Jesús anima cuando estamos tristes, ¿verdad? Quizás lo conocemos a Jesús como aquel que cuando estamos en problemas podemos acudir y nos ayuda en nuestras dificultades. Y si es en su soberanía, Él lo hace. Pero una cosa es conocerlo así y otra cosa es conocerlo como el Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo conocemos así, debe haber un temor en nosotros. Debemos de caer como cayó Pedro a los pies de Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuán pecador somos. Cuando vemos a Jesús, aparte de ver a Jesús, también nos estamos viendo a nosotros. Pues estamos viendo la gran santidad de Jesús y vemos cuán pecadores y perdidos estamos nosotros. Si has venido caminando con el Señor y has venido y no has visto cuán pecador eres, es porque quizás estás conociendo a otro Dios. Nosotros no podemos fraccionar a Jesús. No podemos decir, a mí me gusta el Jesús de amor, pero no el que es de juicio, no aquel Jesús que es fuego consumidor. Porque también lo es. Estás fraccionando un Jesús y estamos adorando a otro Dios. No, Dios es fuego consumidor, pero también es amor. Y esto lo está entendiendo Pedro. Por eso Pedro cae a los pies y dice, Señor, apártate de mí. Pedro no quiere ser consumido por Jesús. Él no quiere ser consumido. Evaluémonos si en verdad estamos conociendo la profundidad, la santidad, el señorío de nuestro Señor Jesús. Muchas veces personas pueden creerse buenas, pero porque siempre se comparan con alguien más malo que ellas. Si tú le preguntas a un ladrón, ¿tú eres malo? Él va a decir, yo no soy malo, yo no he matado a nadie. ¿Con quién se compara? Con un asesino. Si le preguntas a un chismoso, ¿tú eres malo? Yo no soy malo. ¿Por qué? Porque yo no he robado a nadie.
Y así sucesivamente. Pero cuando te comparas con Cristo, no hay excusa. Somos perversos, depravados totalmente, porque vemos a aquel que sí es realmente santo, puro, que es Dios. Amén. Pero no solamente Cristo le ha revelado esto a Pedro, porque esta revelación viene de todo esto que ha hecho Jesús, desde el momento que se monta en la barca, desde el momento que muestra la gran pesca. Todo esto lo hace con un objetivo, y no es hacerlo rico a él. Ese no es el objetivo. Jesús no vino a hacer rico a impíos. Jesús vino a revelarse a Pedro. Aquí vemos que Jesús es un Jesús personal. Jesús vino a nuestra vida de manera personal, a salvarte de manera personal, porque nos ama de manera personal. Amén. Si estás aquí, es porque Cristo ha hecho esa gran obra en tu vida. Pero no solamente nos deja ahí Jesús. Comenzamos a ver lo perdido que estamos, pero también nos muestra que íbamos, es como si fuéramos en un carro, en esos carros de policía, donde meten atrás a los ladrones, donde no puedes ni siquiera salir y abrir la puerta. Bueno, imagínate ese carro que va a toda velocidad hacia un precipicio. No hay forma que tú salgas de ahí, vas directo a la muerte. Solamente ahí entonces entendemos que estamos perdidos. Y si no entendemos eso, el que no entiende que va perdido, que va para el infierno, nunca va a necesitar a alguien que lo salve de su perdición. Amén. Así que lo que está haciendo Jesús es mostrarle a Pedro lo perdido que está. Mostrarle a Pedro que va directo al infierno. Y Pedro lo entiende así, por eso cae avergonzado, pero también con mucho miedo, porque dice, ya me morí. Igual que pasó con Isaías, eso lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 1, o con Juan, capítulo 1, versículo 12. Pasó lo mismo. Ellos, cuando vieron la presencia del Señor, cayeron atemorizados, porque dijeron, ya, no hay más chance para mi vida pecadora. Y esto es lo que hace Jesús. Pero lo más impresionante, hermanos, es la respuesta de Jesús. Qué respuesta hermosa da Jesús. Y dice, en el versículo 10, dice, no temas, Simón, no temas. Wow. Ese no temas, hermanos, tiene mucha profundidad. ¿Por qué no deberemos de temer? Si estoy perdido, no hay forma alguna que yo me salve de mis pecados. No hay obra, porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia para el Señor. No hay nada que podamos hacer. Pero ahí está Jesús diciéndole, no temas. No temas, Simón, yo estoy aquí. Simón, yo sé cuáles son tus pecados. Yo me monté en esta barca porque sé cuán perdido estás. Yo estoy aquí por tu vida, Simón. Y lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Dios nos dice, yo estoy aquí por tu vida. Yo vine y bajé de los cielos, bajé del trono, porque entiendo cuán perdido estás. Y he entrado a tu vida para salvarte. He venido y me he manifestado, me he revelado a tu vida para que me conozcas, para que veas lo perdido que estás, pero para que me conozcas a mí, porque yo te salvaré. Ese no temas embarca todo esto. Yo vine aquí por este mismo motivo, Pedro, para salvarte a ti de tus pecados. He venido a morir en tu lugar en la cruz del Calvario, a entregar mi vida, a pasar todo lo que tú deberías de pasar, para que ahora seas salvo, para que ahora tú, sin merecerlo, recibas la vida gloriosa que yo te entrego, que es una vida eterna. Para eso vine aquí, Pedro. No temas. Ese no temas no es de cualquier persona. Ese no temas viene de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos se gozan con esto? Todo esto que está pasando, Pedro, hermanos, lo hemos pasado nosotros. Jesús entró en nuestras vidas.
Jesús nos mostró cuán pecadores somos y Él se revela en nuestra vida y nos dice no temas, que yo te voy a salvar. Nos toca arrepentirnos realmente. Porque si tú ves esa parte de Pedro cuando dice, soy hombre pecador, él no culpa a nadie. Él no fue como Adán, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán comienza a echarle las culpas a Eva. No, Pedro sabía que él era el culpable, él era el pecador. Él. Y nosotros debemos reconocer que nosotros somos los pecadores, que nosotros estamos perdidos. No es culpa del sistema, no es culpa de la educación, no es culpa de nadie, ni de tu esposa que te hace pecar, ni de tu esposo que te hace pecar. Eso no es bíblico, es culpa de nuestro pecado, de nuestra carnalidad. Así que Pedro, cuando dice eso, está diciendo el Señor, yo soy enteramente culpable de estos pecados. Pero Jesús viene y dice, no temas, Pedro, no temas. Wow. Y no solamente se queda ahí el Señor. El Señor no solamente se queda en un no temas, sino que nos da un propósito. Nos da un propósito para vivir. Y lo dice así. El versículo 10 lo leemos. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Saben algo? O sea, que hay un milagro grande que nosotros deberíamos de alegrarnos, de emocionarnos. Es la pesca, ¿verdad? Pero no la pesca de que Jesús hizo de los peces, sino la pesca que Jesús está haciendo con Simón. La pesca que Jesús está haciendo y que hizo contigo que estás aquí. No hay un milagro mayor que ese en nuestras vidas. Y otra bendición y milagro más grande que hay también en esa barca es que el Hijo de Dios está en nuestra barca, en nuestra vida. No hay milagro más grande en la vida que Jesús dentro de nuestra vida y dándonos salvación. Muchas veces las personas preguntan, en tu iglesia yo no veo que hacen servicio de milagros. Hermanos, digamos un ejemplo, si mi mamá, Dios no lo quiera, se enferma y está a punto de morir, yo quiero que en ella haya un milagro. Pero el milagro que quiero yo en ella es que conozca al Señor y sea salva. Antes de que ella esté viva en una tierra en la cual puede morir e irse al infierno. Yo prefiero que ella reciba el milagro de Cristo en su vida, de ser salva, porque entonces podrá disfrutar en la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y no seguirá sufriendo en esta tierra. Nuestra esperanza es esa, que pronto vamos a estar junto a Él. Pero nos dejamos eclipsar y buscamos más milagros terrenales, que Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Y no vemos lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Si tú miras los servicios, estás viendo milagros. Nosotros aquí no hacemos show. Nosotros predicamos simplemente la palabra del Señor, tal cual y como está. Mas sin embargo las personas vienen por nosotros, no. Porque Cristo está en su barca y está haciendo la obra de Dios en sus vidas. Así es. Así es, hermanos. Y vemos lo maravilloso. Dios nos cambia de vida y nos da un propósito, ser sus discípulos. Jesús no está buscando ser un influencer. No está buscando seguidores en Instagram. Jesús está buscando discípulos. Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa es la tarea que le está poniendo Jesús a Simón. Te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a poner una tarea mayor que esa tarea que tú tienes. Estamos siendo pescadores de hombres. Estamos siguiendo lo que el Señor nos dice. Estamos siendo discípulos de Él. Para ser pescadores de hombres, debemos de proclamar el Evangelio. Debemos de proclamar a Jesús en todas partes. Porque por la locura del Evangelio serán alcanzados aquellos que han sido escogidos por el Señor. Solo por la locura del Evangelio.
¿Lo estamos predicando? Pero hay algo más hermoso y que tumban las falsas enseñanzas. Y es el versículo 11. ¿Por qué no lo leemos juntos, lo que dice el versículo 11? Dice así: y después de traer la barca a tierra, ¿qué dejaron? ¿Y qué era lo que tenían en ese momento? 2 barcas llenas de peces. ¿Cuánto engaño nos han dado, verdad? Es diabólico que te enfoquen en los peces y no en el Cristo que dio los peces. Es diabólico. Estos discípulos entendieron el amor de Jesús, cómo han sido rescatados y dejaron todos los peces. Yo saqué unas cuentas de más o menos cuánto sería eso en peces. Yo soy contador y me gusta. Calculé que en una barca más o menos entran 13 personas. ¿Y por qué lo sé? Porque Jesús estuvo en la barca con los 12 discípulos. Hice mis cálculos de cuánto podía pesar cada uno y cuánto podía entrar en una barca de esa de peces, con los peces más económicos, no metiendo pulpos ni nada de esto. Y mínimo 30 millones de pesos. ¿Tú dejarías 30 millones tirados en una playa para ir a seguir a Jesús? ¿Tú dejarías tu empresa para ir a seguir a Jesús? ¿Dejarías tu trabajo que te quita tiempo para buscar del Señor? Porque dices, este trabajo me quita tiempo con el Señor, voy a ir a buscar a Jesús. ¿Lo haríamos? Pues estos discípulos entendieron que había un propósito mayor que su empresa, que este era seguir a Jesús, porque Jesús es el Señor de todo y Él ha venido a liberarnos de nuestros pecados, de muerte. Jesús vino a hacer una pesca, a pescar hombres, que éramos nosotros, que estábamos en un océano de muerte, y nos pescó para sacarnos de ese océano de muerte, para traernos ahora vida. Y una vida en abundancia, pero no la que tú crees, sino una vida en abundancia en Él, para vivir para la gloria de nuestro Señor. Esto es lo que está haciendo el Señor en este capítulo, hermanos míos. Y entonces estos hombres cambiaron sus prioridades. Pasaron de ser pescadores a ser pescadores de hombres y seguir a aquel que lo es todo, Jesús. No te estoy diciendo que salgas corriendo a renunciar, pero sí te estoy diciendo cuáles son tus prioridades. Cuando vas al trabajo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Sacar las cuentas si eres contador? ¿Presentar las exógenas? Si eres abogado, ¿cuál es tu prioridad? ¿Sacar a una persona de la cárcel simplemente? ¿Ganar algunas demandas? ¿Cuál es tu prioridad, hermano mío, en tu trabajo? ¿O tu prioridad es entender que el Señor te dio dones y talentos, sí, para hacerlo en ese trabajo, pero si estás en ese trabajo es para alcanzar a personas, para pescar al que está perdido y cautivo en el pecado? Para eso el Señor nos ha hecho. ¿Tú vas con esa actitud al trabajo? Una vez una persona me dijo, estar en los cristianos no podemos pasar sin pena y sin gloria en ningún lugar. Y es verdad. No puede ser posible que tú estés en tu empresa y nadie sepa que eres cristiano. Entonces no hemos entendido el Evangelio. Entonces no somos discípulos de Cristo. Porque todo discípulo de Cristo proclama la palabra de Dios y predica en el lugar donde Dios lo haya colocado. No es necesariamente que tienes que estar aquí donde estoy yo. En tu empresa debes de predicar. En la universidad debes de predicar. En tu casa a tus hijos debes de predicar el Evangelio. Porque nuestra vida fuimos diseñados a la imagen de Dios, no para estar en una vida asimismada, sino para estar en una vida que glorifique al Señor y refleje su imagen a Él. Amén. Esa es nuestra vida, hermanos míos. Seguir a Jesús no es algo que debamos tomar a la ligera. Es un llamamiento que demanda la totalidad de la vida misma. Él mismo dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos ser discípulos de Cristo si en nuestra vida
nuestra prioridad es el trabajo, la universidad o nuestro hogar? ¿Creen que Jesús, con todo lo que ha hecho con nosotros, no es merecedor de todo nuestro servicio? ¿Qué vimos ahora? Que Jesús vino por nosotros, entró en nuestra vida, intervino, porque nosotros, por nuestro pecado, no lo podíamos ver. ¿Qué más hizo Jesús? Se reveló a nosotros. Analicen de qué forma se reveló Dios en sus vidas. Quizás algunos se quedaron sin empleo y tuvieron que venir a la iglesia, y ahí Jesús se reveló. Escuché a alguien que decía: hay un solo camino para llegar a Dios, pero hay 1000 caminos para llegar a Cristo. Así que Cristo, de la forma que te trajo, de la forma como llegaste, Él siempre estuvo operando detrás de eso que te trajo, para que ahora nosotros nos rindiéramos a Él. El mismo Dios nos hizo ver que éramos pecadores, y su gracia irresistible nos abrazó. El mismo Dios, el mismo Jesús, nos dijo que no temiéramos y nos ha salvado. ¿Cómo no de servirle a aquel que entregó su vida por mí sin yo merecerlo? Y me rescató y me pasó de muerte a vida. Amén. Oremos, hermanos míos. Amado Padre, primeramente te pedimos perdón, oh Dios, porque hemos sido ignorantes de todo lo que tú has venido haciendo por nosotros. Tú entraste en nuestra vida sin nosotros pedírtelo, porque era necesario, Señor, que así fuera, porque el pecado que estaba en nuestra carne, en nuestra alma, no nos dejaba verte claramente. Pero entraste en nuestra vida, oh Señor, para quitarnos las vendas, para que pudiéramos ver cuán pecador y perdido estábamos, Señor. Gracias, Señor, por entrar en nuestra vida y hacerte evidente a nosotros, los cuales no merecíamos tal sacrificio. Gracias, Dios, por entrar en esta barca insignificante, Dios, a la cual nosotros le damos un valor mayor que a ti. Gracias por mostrarnos tu profundo amor, mi Dios. Gracias por salvarnos, Padre Celestial. Gracias por ese no temas. Gracias, Señor. Y ahora, oh Dios, queremos servirte, Dios. Enséñanos, Padre. Queremos ser tus discípulos, mi Dios, para que nos enseñes a cómo proclamar tu palabra, a cómo poder en nuestros trabajos proclamar tu nombre, a que las personas puedan escuchar de ti, a cómo que toda nuestra vida te glorifique solo a ti, oh Dios. Que nuestra vida sea un reflejo de ti, Dios. Que nuestro fruto sea Cristo en todas partes. Que cuando nos vean puedan verte a ti, Dios, y rendirse a ti, Padre Celestial. Estamos aquí, Dios, como herramientas para tu gloria, Padre. Levantamos esta oración, Padre, y esta adoración, oh Dios.